Bueno, hemos hablado en cuanto a lo que es la educación a distancia y también lo que es educación virtual. Tomando en cuenta que al hablar de educación virtual, estamos diciendo que esta modalidad se la lleva o se la aplica totalmente a las tecnologías de información y de comunicación, ¿no? El único medio para poder llevar este proceso educativo, obviamente, es la parte tecnológica, las tecnologías de información y de comunicación. Pero cuando hablamos de la educación a distancia, existen diferentes técnicas, herramientas o, o estrategias que se pueden implementar, ¿sí? No necesariamente las tecnologías de información y de comunicación, pero bueno, sí es un factor importante o herramientas muy importantes, pero también entre otros recursos se puede aplicar medios escritos como folletos, como módulos o cualquier otro impreso, ¿no? Entonces, miren la diferencia entre los dos. La educación a distancia, como ya lo hemos dicho, una característica fundamental es que el estudiante y el docente no se encuentren físicamente presentes, ¿no? Pero se utiliza diferentes recursos para poder hacer posible el proceso formativo. Hemos también hablado que la educación a distancia no solamente aparece hoy o ayer, sino inclusive estas ya tienen sus orígenes en épocas anteriores, ¿no? En tiempos anteriores. No se lo conocía exactamente como lo vemos hoy, educación a distancia, pero sus características ya se las aplicaban, ¿sí? En el siglo XXI, la evolución de la educación en el ámbito tecnológico se perfila como una de las formas principales de aprendizaje. Mire, entonces, hoy en día, obviamente, la utilización de las tecnologías juega un papel muy importante dentro del proceso de aprendizaje. Este aumento de la popularidad, por ejemplo, en la modalidad de educación virtual, se relaciona fundamentalmente o funcionalmente con los avances de la informática y las telecomunicaciones. Obviamente, lo que son las TIC, tecnologías de información y de comunicación. Pero además se ofrece diversas oportunidades para la educación a distancia. Instituciones en convenio con organizaciones en el exterior, por ejemplo, permiten aumentar la gama de opciones para la preparación de profesionales que aprovechen las nuevas tendencias en este desarrollo. Aquí encontramos el alcance de la educación a distancia. Entre las diferentes características en cuanto a lo que es el alcance, podemos determinar las siguientes, ¿no? Ya, podemos encontrar diferentes características, ¿no? Entre estas encontramos lo que es la flexibilidad, pero ¿a qué se refiere esta característica de la flexibilidad? Carlos, A los horarios que uno puede tomar las clases cuando el tiempo o sea, tengamos disponibilidad de tiempo. exactamente, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere con el alcance de la educación a distancia. Cuando existe flexibilidad, era uno de los parámetros muy importantes. ¿Y qué es la flexibilidad? Lo que precisamente comenta Carlos, ¿no? Entonces, en este tipo de educación predomina la disponibilidad de tiempo del estudiante. Entonces, el centro educativo no le restringe a un horario, sino el propio estudiante es quien impone su horario como tal, de acuerdo a la disponibilidad que éste tiene. El segundo punto tenemos el acceso a la educación. ¿Por qué podemos decir que el alcance de la educación a distancia precisamente es el acceso a la educación? ¿Por qué? A ver, pensemos lo que hemos venido analizando, ¿no? En clases anteriores. Porque algunas personas pueden vivir lejos del establecimiento educativo y esta manera les ayuda a poder tomar sus clases. Eso, perfecto, ¿verdad? Entonces, mire que con la educación a distancia todos podemos tener acceso a la educación. Nos habíamos dicho que ya la edad o inclusive la disponibilidad de tiempo por trabajo, entonces ya no era una limitante, ¿no? Para acceder a la educación. Entonces, a través de esta modalidad de educación a distancia, todos pueden estudiar, todos pueden tener acceso al proceso educativo.
Tenemos el otro punto que nos habla del respeta la organización del tiempo. Y en este punto es muy parecido al primero, ¿sí? Entonces, no nos impone un determinado tiempo u horario para llevar el proceso educativo. Todo depende ya del estudiante, ¿no? Cuál sea su disponibilidad, en qué momentos usted tal vez puede realizar el análisis de todos los recursos que se encuentran en los diferentes medios para llevar el proceso educativo. Recordemos que en la educación a distancia el docente se convierte en un tutor, ¿sí? O sea, un mediador del proceso educativo, donde el estudiante es el principal protagonista de su educación, ¿no? También recordemos que en este tipo de educación o en este tipo de modalidad predomina la autonomía. ¿Pero qué era la autonomía? El autoaprendizaje, ¿sí? Entonces, usted es el creador o forjador de su propio conocimiento. El siguiente punto que nos habla es la alfabetización digital. A ver, ¿qué entendemos por alfabetización? ¿Qué se entiende por alfabetización? Sobre sobre el manejo de los sistemas informáticos. O sea, hay muchas personas no manejan de buena manera y entonces, o sea, no saben cómo manejar y entonces eso les afecta bastante en esa educación. Ya, entonces la alfabetización digital precisamente es aquello, ¿no? Poder capacitar o poder llegar a las personas que no saben utilizar los medios tecnológicos. Recordemos que hoy en día alfabetos generalmente se lo conoce a las personas que no saben manejar estas tecnologías, ocasionando una brecha digital. El otro punto nos habla de productividad. ¿Por qué productividad? ¿Por qué productividad? Me parece, Inge, que se refiere a que el estudiante puede trabajar y estudiar. Entonces, estoy haciendo dos cosas a la vez. Ya, a ver, ¿alguien más tiene algún punto de vista sobre este punto de productividad? Que posiblemente también puedas como si ir a investigar con tus propios medios, digamos, y darte más información sobre el tema. Ya. Bueno, el siguiente punto nos habla de la innovación en prácticas docentes. Recordemos que al hablar de innovación, obviamente se trata precisamente de incluir estrategias, métodos o formas para poder hacer un proceso de calidad como tal, ¿no? En este caso nos habla de las prácticas docentes. Si nosotros recordamos un poquito cómo era anteriormente este proceso educativo, eh, se llevaba meramente o era meramente memorista, ¿no? Nos entregaban tal vez diferente material, pero que teníamos que memorizar. Usted no reflexionaba, usted no analizaba, no era un crítico. Pero lo que queremos precisamente en este tiempo es que el estudiante no debe ser memorista, debe entender el conocimiento o la información que va adquiriendo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede si usted realiza una investigación sobre una temática X? Simplemente hemos estado acostumbrados tal vez a ingresar a Internet, específicamente a escoger un motor de búsqueda como Google, poner la palabra clave que quiero buscar y tomar el resultado, pegarlo y copiarlo. Sí, copiarlo, pegarlo, ¿no? Y eso es mi trabajo. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? ¿Usted entendió algo tal vez sobre la temática, si hizo este proceso? ¿Se entendió? ¿Comprendió? No. No, No se ¿verdad? entiende. Entonces, lo que ahora se quiere es que usted de diferentes fuentes bibliográficas o diferentes fuentes de información, usted analice, compare la información y usted mismo reflexione, ¿sí? Saque su propia conclusión, analice esa información como tal. ¿Ya? Bueno, una de las formas de innovar es precisamente el uso de las tecnologías de información y de comunicación. Entonces, haciendo de esta práctica docente no solamente que sea pasiva, sino más bien activa, la participación activa del estudiante, donde comprenda, reflexione, analice. Y mire, podemos decir que todo esto se lo logra con la utilización de las tecnologías de información y de comunicación, siempre y cuando utilicemos o apliquemos de una manera muy responsable, ¿no? Dentro de este proceso. El otro punto también que debemos recalcar es una enseñanza semi-personalizada. ¿Por qué el alcance de la educación a distancia es una enseñanza semi-personalizada?
¿Qué podemos puede, comentar? puede ser porque tiene una actividad como específica única para esa enseñanza que tiene ciertos parámetros que han sido adecuados. Ya, muy bien, ¿verdad? Al ser, mire, bueno, una de sus características era la autonomía, donde el estudiante precisamente era quien llevaba su proceso, ¿no? Entonces, toda esa enseñanza estaba enmarcada en en estos estudiantes, ¿sí? Pero semi personalizada, no es totalmente personalizada. Tenemos el aprendizaje colaborativo. La educación a distancia también nos enmarca en el aprendizaje colaborativo. ¿Pero qué es? Específicamente nos lleva a entender sobre los grupos de trabajo, ¿no? Equipos de trabajo, donde todos estos miembros lo que tienen que hacer es obviamente compartir sus ideas, sus experiencias, sus conocimientos para llegar a un objetivo en común. Y también encontramos la retroalimentación individual. Al estar enmarcado ya dentro de esta modalidad de educación a distancia, puede existir la retroalimentación a través de foros, a través de otro medio que el docente, convertido ahora ya en tutor en esta modalidad, proporciona al estudiante para tener una comunicación, ¿no? Supongamos que usted luego de analizar los recursos que fueron colocados tal vez en alguna plataforma, algo no está muy claro, entonces usted tiene la oportunidad de realizar esta retroalimentación con el docente en conjunto, ¿no? Bueno, para este tipo de educación, una de las herramientas que habíamos nombrado también es las plataformas MOOC, si recuerdan. Entonces, en estas plataformas se colocaba específicamente todo lo que es los recursos necesarios para poder llevar el proceso educativo. El estudiante, de acuerdo a su disponibilidad de tiempo, analizaba estos recursos y cumplía con las tareas no propuestas. Bueno, también habíamos hablado de las limitaciones de la educación a distancia. Una de estas precisamente es la falta de comunicación docente y estudiante, el aislamiento que se puede llegar a dar entre seres humanos, eliminando la interacción social física. Mire, ese es uno de los principales limitaciones de este tipo de educación. La otra encontramos la desconfianza que se genera ante la falta de comunicación entre el profesor y sus estudiantes, sobre todo en el proceso, en este proceso, ¿no? De evaluación de aprendizaje del estudiante. Otro punto, encontramos desconocer el uso del aula virtual. Ya, entonces, en muchas ocasiones el estudiante tal vez no sabe utilizar el aula virtual para el cual fue dispuesto el curso, ¿no? Entonces, ese también puede ser un limitante. La inexistencia de orientación por parte del tutor, indisciplina y desorganización de la agenda personal, aislamiento individual de los estudiantes, desmotivación del participante docente. Entonces, todo esto puede llegar a suceder o pueden ser desventajas de la educación a distancia. Los retos que deben afrontarse en la educación a distancia también ya lo hemos nombrado. Entre estos podemos encontrar promover la accesibilidad. ¿Qué significa esto? Promover la accesibilidad. Mire que es un reto que debe afrontarse en la educación a distancia. Sería la accesibilidad de cada estudiante, digamos, del sistema socioeconómico de cada persona, y entonces así para poder acceder a las distintas sistemas informáticos. Ya, ¿cierto? Promover, bueno, la accesibilidad en este caso a los diferentes elementos o herramientas tecnológicas. Otro reto que tiene también que afrontar la educación a distancia hoy en día es contribuir a la consecución de un sistema educativo mucho más personalizado, aumentar la flexibilidad de los sistemas de estudio, materiales y entornos o contextos significativamente más interactivos. Entonces, el docente obviamente debe escoger en una forma adecuada todos los recursos necesarios para que el estudiante pueda llevar su proceso pedagógico, ¿sí? Pero enmarcado en una forma interactiva, ¿no? Como yo les había dicho, que el estudiante deje de ser pasivo, mero, tal vez memorista, que comience ya a reflexionar, a analizar,
de manera que vaya construyendo su conocimiento. Tenemos otro punto que es equilibrar la personalización con la cooperación. Y por último encontramos la búsqueda de la calidad. Entonces, en algún momento habíamos nosotros comentado que los mismos resultados de aprendizaje que conlleva una educación presencial también la podemos adquirir con la educación a distancia. La educación a distancia se apoya no solamente en las TIC, también ya lo habíamos dicho. Existen otras formas como por ejemplo el material impreso y otros medios. ¿Qué podemos observar aquí, por favor, en las gráficas? ¿Qué observan en las gráficas? Sobre la educación a distancia. ¿Qué medios nomás está utilizando? Medios de información como radio, videos, que sería la parte visual, y como una revista o libro, Ya, biblioteca. ya, mire, habíamos dicho que la educación a distancia no solamente utiliza tecnologías de información y de comunicación, sino también otros materiales, ¿no? Por ejemplo, el material impreso. Entonces, usted ve en la primera gráfica, obviamente se está utilizando un material impreso, ¿no? En la segunda, videos educativos que vienen a ser los videos multimedia. Y también encontramos, por ejemplo, revistas electrónicas donde usted puede hallar todo tipo de información de carácter académico y científico, ¿no? Por ejemplo, los artículos científicos. Desde hace algunos años, la educación a distancia ha tenido un crecimiento sostenido, a lo que nos conduce a preguntarnos acerca de la efectividad de esta modalidad educativa. Para el autor Simonson y sus coautores, destacan varias investigaciones en las cuales se encontró que esta modalidad ha demostrado ser igualmente efectiva que una educación presencial. Pues habíamos dicho que las mismas competencias, ¿sí? Los mismos resultados de aprendizaje de lo que conlleva una educación presencial también la podemos obtener a través de una educación bajo esta modalidad, ¿no? Llegamos a ciertos fundamentos que también son importantes poderlos nombrar. Primero, ser ofrecida por una institución formal y oficial registrada entre las autoridades educativas correspondientes. Obviamente, la educación a distancia no podemos ofrecer cualquier persona, no es porque yo quiero, ofrezco esta modalidad, no, deben estar marcadas dentro de una institución educativa, ¿no? Legalmente registrada y bueno, y registrada a nivel educativo para que pueda ofrecer este tipo de educación. También existir una separación física entre el estudiante y el profesor, entonces seguimos insistiendo que obviamente o precisamente esa es una característica primordial. El distanciamiento, ¿sí? O la separación física entre el estudiante y el profesor. Existir una comunicación entre los estudiantes y profesores a través de un sistema de telecomunicaciones. Por ejemplo, a ver chicos, por ejemplo, ¿cuál sería? Existir una comunicación entre los estudiantes y profesores a través de un sistema de telecomunicación. ¿Cómo se puede comunicar el docente y el estudiante? Dice, Mediante sería Mediante Zoom, una Por el sala Zoom virtual. sería, mediante ¿Mediante qué? distintas plataformas. mediante el Zoom podría ser una. Ya, ¿qué más? Al utilizar WhatsApp, ¿qué estamos utilizando? También WhatsApp, Facebook, cualquier red para Ya, comunicarse. Mediante la en plataforma efecto. de la Ya, entonces universidad. existen diferentes Instagram, medios para poder. Twitter y correos.
comunicar, ¿no? Correo también. Entre el docente y el estudiante. Mire, físicamente no se encuentran, pero existen formas para poder llevar a comunicación. Si usted recuerda cuando analizábamos los orígenes de la educación a distancia, por ejemplo, este proceso educativo se realizaba a través de ¿qué? ¿Cuál era el medio para llegar la información o los recursos? ¿Qué era? La correspondencia, si recuerda, ¿verdad? Entonces, mire, existe Por medio de diferentes las formas. cartas. Las De cartas, las cartas. exactamente. Entonces, existía diferentes formas o existe diferentes formas para llevar este proceso educativo. Otro punto también a considerar es compartir datos, voz y video para propiciar experiencias de aprendizaje. Entonces, lo bueno es poder compartir datos, información, videos inclusive para poder aprender, ¿sí? O propiciar experiencias de aprendizaje, intercambiar en este caso experiencias. En el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia, los autores, a ver, ¿a quiénes nomás llamábamos autores? ¿Quiénes eran autores? A ver, chicos, ¿a quiénes llamábamos autores o actores de este proceso educativo? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran? Estudiante docente. Eso, ¿verdad? Eran los estudiantes y los docentes. Pero aquí también nos habla inclusive de la institución, que viene a ser un actor importantísimo dentro del proceso formativo a través de esta forma de educación. Ya, los autores mencionan que la calidad del proceso depende en gran medida de tres factores. Mire, el rol que tiene el estudiante en el proceso educativo, el rol que tienen los profesores en el proceso educativo y la administración de la institución. Entonces, los tres factores juegan un papel importantísimo dentro de la educación a distancia. Estos tres elementos se deben conjugar para lograr los objetivos de aprendizaje. En este aspecto, señala que el aprendizaje en un proceso a distancia debe de estar centrado en el estudiante. ¿Quién será responsable de su aprendizaje? Mire, entonces, seguimos comentando que el estudiante es obviamente el protagonista principal en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Recordemos que la educación a distancia es precisamente aquello, ¿no? Fomenta lo que es la autonomía, es decir, el aprendizaje autónomo, donde no existe o no está directamente vinculado con el docente, más bien utiliza todos los recursos propuestos por el docente, que en esta modalidad viene a ser precisamente el tutor, ¿no? Entonces, el mismo estudiante analiza esa información, analiza todos estos recursos y va creando su conocimiento y su aprendizaje. Ya, para soportar este proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia, el instructor deberá definir varias estrategias. Entre ellas, por ejemplo, puede aplicar foros de discusión. Recordemos que en la tarea anterior usted ya hizo un foro de discusión, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hicieron o no hicieron? Sí hicimos, ¿verdad? Un foro de discusión. Entonces, mire, ese es un elemento importantísimo porque nos permitió también compartir ideas entre el resto de compañeros al hacer una réplica a un compañero, ¿no? Que realizó su foro. Tenemos tareas individuales o tareas colaborativas, lecturas, investigaciones, los famosos wikis, chats, blogs, sesiones síncronas y asíncronas. ¿Qué es una sesión síncrona y qué es una sesión asíncrona? ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Un ejemplo de una de ellas. A ver, Carlos.
¿Cuál cree usted que es la diferencia entre una sesión síncrona y una asíncrona? Podría ser que la una tiene un tiempo establecido para realizarse y la otra no. Bueno, precisamente una sesión síncrona es la que estamos haciendo en este momento, ustedes y yo. Pero ¿qué características tiene? Que tanto ustedes como yo estamos en tiempo real, ¿no? En una reunión, es como que fuéramos presencial, pero la diferencia es que lo estamos haciendo a través de un medio tecnológico, en este caso el Zoom. Esas son las reuniones o sesiones síncronas, en tiempo real, donde los actores obviamente están en ese momento conectados, ¿sí? Y las asíncronas es cuando ustedes, bueno, en mi caso, ustedes y yo, no estamos en ese momento, no es en tiempo real. Por ejemplo, es cuando se les envía tareas a la plataforma virtual y usted las realiza, analiza recursos, bueno, etcétera, pero no está directamente con el docente ni los compañeros. Entonces, eso es asíncrono, ¿sí? Síncrono en tiempo real y asíncrono no en tiempo real. Ya. Estas estrategias deben ser apoyadas por la institución. Mire, si no hay apoyo obviamente de la institución, no se puede llevar a cabo este proceso formativo, ya que la misma institución proporciona, por ejemplo, acceso a bancos de datos, ¿sí? Por ejemplo, a repositorios de tesis, bueno, etcétera, ¿no? Servicios de biblioteca. Nuestra universidad cuenta con la biblioteca virtual. No sé si ya accedieron a la biblioteca virtual. ¿Les indiqué cómo acceder? Sí, 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 ya les indiqué, sí, ¿no? sí. Ya. ¿Todos sí recuerdan? Bueno, vamos a hacer un pequeño recordatorio porque igual vamos también a trabajar con las bibliotecas virtuales. Ya me esperan un momentito. A ver, vamos a recordar un poquito, ¿no? Ya, una vez que usted se encuentre aquí, se haya logueado, es decir, ha entrado con su nombre de usuario y contraseña, usted va a encontrar estas opciones, ¿sí? Si queremos entrar específicamente a la biblioteca, mire, bibliotecas virtuales, entonces me habían ustedes comentado que en algunas de estas bases de datos están como inhabilitadas, ¿no? No podemos acceder a todas, pero una que siempre está habilitada es específicamente el libro. Entonces usted aquí, bueno, por lo general conmigo vamos a trabajar siempre con la base de datos del libro. Entonces, ¿qué observamos aquí? ¿Qué imagen observa? una biblioteca. Una Eso, biblioteca. ¿verdad? Es una biblioteca física, ¿sí? Pero lo que tenemos aquí, lo que estamos accediendo en su momento es una biblioteca virtual. Hace la misma función que una biblioteca física. Contiene libros, ¿no? De diferentes contenidos, ¿sí? De diferentes temas. La diferencia es que usted va a encontrar libros virtuales, digitales, para poderse descargar o leer en línea. Entonces aquí, donde dice teclea, va usted a poner palabras claves, ¿sí? O a su vez, cuando yo le mande a trabajar en un determinado libro en la biblioteca virtual, usted puede aquí ingresar inclusive el nombre, ¿no? El nombre del libro, todo el nombre del libro. Pero bueno, si no lo sé, simplemente mire educación a distancia. Estas son palabras claves y la misma plataforma le va a buscar coincidencias, ¿sí? Similares a lo que usted ingresó. Entonces, si usted puede observar, tenemos aquí varios libros donde consta la palabra educación a distancia. Miren, todos, educación a distancia. Educación a distancia tenemos en todos, ¿sí? Listo, simplemente ingresamos a uno y colocamos leer. A ver, chicos, entonces hay varias opciones, ¿no? Entonces uno es leer en línea y otro es obviamente descargar este libro, pero no siempre le va a permitir descargar. Algunos libros están restringidos y no puede descargarlos.
Entonces, una de las opciones es leer en línea. Sí, leer en línea y bueno, usted ya sabe, ¿no? Aquí en este caso tenemos 55 hojas de este libro. Simplemente lo va bajando, que es lo que estamos haciendo, leyendo en línea, nada más, ¿no? Entonces, esto usted ya lo sabía. Bueno, vamos a continuar. Solamente estamos un poquito recordando. Ya, nos habíamos quedado. Ya. Entonces, mire, la parte de las instituciones obviamente juegan un papel muy importante, ¿no? Para poder proporcionar los diferentes recursos para llevar esta modalidad. Como ya lo vemos, mire, para las clases asíncronas, por ejemplo, la universidad proporciona la plataforma virtual de enseñanza-aprendizaje, le vea que usted utiliza, ¿sí? Donde se coloca diferentes recursos o elementos para llevar su formación. Además de esto, usted sube tareas, bueno, analiza los diferentes elementos, etcétera, ¿no? Y para llevar las sesiones síncronas, por ejemplo, estamos utilizando el Zoom, que es proporcionado también por la universidad. Además de esto, tenemos el servicio de biblioteca virtual, que ya lo acabamos de analizar, lo acabamos ya de ver, donde tenemos gran cantidad de información para poder llevar su proceso educativo. En este punto, los autores acertadamente proporcionan una amplia información sobre los CMS, que bueno, más adelante también lo vamos a analizar, y el Learning LMS, ¿no? Además de resaltar sus similitudes y sus diferencias. Sobre la educación a distancia basada en Internet, los autores apuntan a un conjunto de ventajas y limitaciones de estos cursos sobre los presenciales. Entre las primeras señalan que los estudiantes pueden trabajar a su propio ritmo. Esto es algo fundamental, que lo hemos dicho, ¿sí? Que para ellos es fácil el manejo de la tecnología y del Internet. Provee un ambiente de aprendizaje centrado en el estudiante. Todo el aprendizaje depende del estudiante. Como limitaciones habíamos comentado, por ejemplo, la brecha digital, es decir, el analfabetismo digital, ¿no? Que es un factor importante para que no todos tengan acceso a los cursos en línea. Si, por ejemplo, nosotros llevamos o seguimos esta modalidad y usted no tiene conocimiento en tecnología, se le va a hacer muy, muy complicado autoeducarse, ¿no? O utilizar esta modalidad de estudios. Ya. Que el diseño de estos cursos puede ser un trabajo más arduo que los presenciales y que algunos profesores tienden a tener problemas para ajustarse al modelo de aprendizaje centrado en el estudiante. No sé si tal vez tienen alguna inquietud sobre lo que hemos visto. Recuerde que los actores principales en este proceso es el estudiante, el docente, pero también la institución. Juega un papel muy importante, ¿no? Ya que permite proporcionar o pone a disposición de los estudiantes y docentes las diferentes herramientas tecnológicas. A ver, vamos a dar un breve resumen de lo que hemos hablado el día de hoy, ¿sí? A ver, María Garzón. ¿Por qué no encienden la cámara? María Garzón. Chicos, si yo nombro y no me responden es porque no está en clases, entonces yo les voy a poner falta, ¿no? María Garzón. No, eso quiere decir que no están en clases. Entonces yo voy a proceder a ponerles falta. Ver. Marilyn. Sí, Licen. A ver, un resumen breve de lo que hemos hablado el día de hoy. Mire que hemos hablado de muchos factores, ¿no? De la educación a distancia. Uno de estos factores obviamente es los actores principales, el estudiante, el docente, pero también la institución. Entonces, no sé si usted nos puede dar un breve comentario de estas temáticas.
Bueno, lo que yo opino sobre la educación a distancia en sí es que es una herramienta, o sea, muy buena, porque, como dicen, hay personas que trabajan, hay personas que viven lejos y la educación a distancia les permite poder, como quien dice, seguir una carrera. Para los que tienen poco tiempo, también la flexibilidad de horarios que existe. También el que tiene demasiados recursos, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un trabajo así de manera virtual, ya tenemos el internet, o sea, todos estamos en casa con internet, que en un colegio o en una universidad ahí, casi la mayoría casi no tiene internet en el teléfono y los trabajos son un poco más difíciles, podríamos decir, que nosotros tenemos todas las herramientas al alcance mediante nuestra computadora, nuestro teléfono. Muy bien, ¿no? A ver, otro compañero, Kevin. Kevin Alexis. Dígame, profe. A ver, de la misma manera, un resumen o un comentario suyo. O sea, la educación a distancia tiene varias ventajas, como ya las mencionadas, ¿no? Pero sobre esto ha habido varias formas, o sea, no solo basadas en la tecnología, sino como revistas, audiolibros y videos, como también manejamos aquí. Y ha abierto nuevos horizontes en la forma educativa para las demás personas que quieren superarse. Por eso la educación a distancia ha mejorado la vida de más personas, creando posibilidades de vida. Ya, muy bien. ¿Alguien más que quiera comentarnos? Oscar, por favor. Ya. La educación a distancia no ha sido nueva, ya ha existido desde mucho antes, así como ha comenzado con el envío de cartas de un lugar hacia otro, como las personas, las antepasadas eran nómadas y entonces para comunicarse hacían ese tipo de educación, digamos. Y también la educación a distancia tuvo bastantes alcances, como es la flexibilidad, la productividad. También se podría decir que no solo se trata en las tecnologías de la información y la comunicación, sino también en medios impresos y digamos, en videos y en distintos otros tipos de programas. Muy bien, Ese es gracias, Oscar. Anthony. Sí, le dicen yo. Adelante. Eh, mi, mi, sobre educación a distancia, les sabría decir que, como bien sabemos, es un tema que ya se lo practicaba desde antes, la educación a distancia, y que se ha venido transformando y actualizando mediante el tiempo y aún más con las herramientas tecnológicas que tenemos en la actualidad, eh, que nos han permitido realizarlo de una manera más fácil, se podría decir, ya que, como dice, el aporte de las instituciones que nos dan una plataforma donde podemos, una base de datos donde que ya podemos ir seguirnos rigiendo a eso y seguir estudiando, seguir preparándonos. Ya, gracias, Anthony. José, Sí, Lisa. un comentario. ¿Qué piensa de los actores de la educación a distancia? De los actores principales que son estudiantes, docentes, puede coger, ¿cómo le puedo explicar? Tenemos horarios flexibles, se puede, de acuerdo a nuestra, o sea, horarios flexibles, nada más dicen. Gracias. ¿No? ¿Qué Ya, piensa de los actores de la educación a distancia? ya me dicen, como dicen, los principales autores son el estudiante, el docente y también la institución. Sí, son primordiales, ya que sin ellos no hubiera educación, ya que estamos el docente capacitándose y nosotros también aprendiendo. O sea, este método de enseñanza-aprendizaje
nos está sacando y nos está haciendo de salir de la alfabetización digital, porque tanto el docente como el estudiante estamos, el docente con sus estrategias y nosotros innovándonos y también emprendiendo las nuevas estrategias que el docente y el estudiante estamos en todo este campo educativo con lo digital. Entonces, para mí, sí somos, justo en esta educación de distancia, somos los tres, somos los que interactuamos básicamente para dar a este sí de la educación que sí se puede y se alcanza hacia toda la sociedad. Casi estamos ya con esta nueva era tecnológica avanzando, cada día procesando y educándonos y autoeducándonos y nosotros mismos para servir al bien común, que somos nosotros mismos. Bueno, en mi opinión creo que, bueno, nos favorece, ¿no? La educación a distancia, tanto al estudiante y al docente, porque son horarios flexibles y los dos podemos aprender.